Bueno, arrancamos repasando un poco cómo era. Yo quiero compartir acá. Voy a compartir. Bien. Bien. Lo vamos a achicar. Y esto lo vamos a agrandar. Y esto lo vamos a ocultar. Bien. ¿Ven ahí? ¿Pueden ver? Sí. Sí. Bien. Bien, bien, bien. Este, lo que habíamos visto acá, era el ciclo de refrigeración por compresión mecánica, donde teníamos el evaporador, el compresor, el condensador y la válvula de expansión, el elemento expansor. ¿Sí? En el evaporador absorbe calor del medio ambiente. Ese calor es suficiente para cambiarle el estado al refrigerante que está atravesando por este serpentín, que viene en estado mezcla, líquido y gaseoso, porque ya la válvula de expansión cuando lo larga con algunas mezclas, ya está dentro de la campana, y sigue absorbiendo calor, y cuando llega el refrigerante a la última parte, ya es todo gas. ¿Sí? Acá vemos que el refrigerante ya en estado de vapor entra al compresor. Hay que asegurarse de que sea gas para que no rompa el compresor. Entra en estas condiciones: 5 grados centígrados y 584 kilopascales. Cuando sale del compresor, lo comprime y le sube la temperatura y se va a 69,6 grados centígrados y 1942 kilopascales a la salida del compresor. En ese estado entra al condensador, que lo que hace es entregar el calor al medio ambiente. Entonces, acá lo absorbe y acá lo descarta. ¿Sí? Lo rechaza. Bien. Entra en estado de vapor y sale, fíjense, sale en estado líquido porque ya entregó todo el calor, ¿sí? Y sale un líquido refrigerante todavía a alta temperatura, bajó de 69 a 50, pero la presión es la misma. Es un líquido refrigerante a alta presión. En estas condiciones, entra a la válvula de expansión, que lo que hace es bajarle de golpe la temperatura y la presión, y en esas condiciones entra, que son estas mismas, entra al evaporador. Ese es el ciclo por refrigeración mecánica. ¿Qué es lo que vamos a estudiar nosotros? Nosotros vamos a estudiar los estados. Ustedes iban a hacer yo les tenían los gráficos, ¿sí? Tenían los diagramas de entalpía de algunos gases refrigerantes, y yo les iba a dar las condiciones y ustedes iban a ubicar el punto. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar un punto, por ejemplo, un punto 4, un punto 1, un punto 2 o un punto 3. ¿Sí? Esa es la idea de conocer un poco más el diagrama de Molière de un gas refrigerante. Bien. Este ciclo, vamos a esperar que venga un poco más de gente, es el otro ciclo, es el de absorción.
no es por compresión, se utiliza en los casos donde principalmente no hay energía eléctrica, ¿sí? Salvo, bueno, que tiene un consumo acá que puede ser, es un consumo pequeño de la bomba, que puede ser, bueno, por batería, pero no tiene el consumo eléctrico que tiene, por ejemplo, el compresor. Y en lugar de tener, o sea, tiene el evaporador, tiene el condensador, pero tiene estos dos elementos que son dos intercambiadores de calor, ¿sí? Que este es el que recibe el calor y este es el que separa. Bueno, ahora después lo vamos a ver. Pero antes de volcarnos a esto, les voy a mostrar. A ver si ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo va? Lo conseguimos. Me alegro. Este software que les voy a mostrar se llama, ¿lo están viendo? Coolpack. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, sí, se ve. ¿Sí? Está en inglés. Eso sí, está en inglés. Bien. Me voy a meter acá. Bien. Utilidades en refrigeración. Le digo nuevo. ¿Qué nuevo? Un diagrama pH, o sea, presión, entalpía. Log porque tiene una escala logarítmica, ¿sí? Presión, la presión está en escala logarítmica y la entalpía no. Entonces, elijo este. Este software, si a alguno le interesa, es gratis, es gratuito. Lo tiene que bajar, después les doy el link para que se metan o chusmeamos a dónde se meten. Me meto ahí, en log pH, y acá tengo todos los refrigerantes, una buena base de refrigerantes. La pueden ver, R11, 113, 114, 134A, 152, los que son mezclas, después vamos a ver el tema de las mezclas. Y acá me dice, por ejemplo, el 401B tiene el R22, 152A y 124, en estos porcentajes, 61, 11 y 28, o sea, de cada uno. El R50, por ejemplo, bueno, es el metano directamente. El R717 es el amoníaco, NH3, ¿sí? Y el 728 es nitrógeno, el 732 es oxígeno, el 744 es dióxido de carbono, y acá está el agua, el 718 es el agua. Bueno, vamos a elegir el R22, que es uno de los más viejos, que ya no se usa más, pero lo vamos a usar. Ahí elegí el R22. Le digo OK. Estos diagramas, como verán, son los que les envié a ustedes. Yo lo que hice fue esto, mandarlo a imprimir, y son los que les di a ustedes. Elegí así distintos y se los facilité. Se los facilité. ¿Qué posibilidades tiene esta manera de trabajar? Fíjense, acá está la presión que está en bar, ¿sí? La presión que está en bar, y como verán, la escala no es lineal, ¿sí? Acá sí es lineal. ¿Ven? Acá sí, en el eje de las X tenemos la entalpía, es lineal, pero en la presión es logarítmica. Por ejemplo, yo pongo el puntero en cualquier lugar, ¿sí? Y donde yo lo ubique, aquí abajo, dice temperatura, presión, entalpía, volumen, entropía, y en el caso de que esté adentro de la campana, va a aparecer el título, ¿sí? El título era un número que me indicaba cuánto de líquido y cuánto de vapor tiene esa mezcla.
Entonces, por ejemplo, yo me paro acá y ahí tengo un título de 0,634. Una entropía, bueno, ahora cambió. Parecido. Un título de 0,630, una entropía de tanto, un volumen de tanto, una entalpía de tanto, ¿sí? Una presión y la temperatura. Buenas ¿Sí? tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo les había dejado a ustedes estos diagramas de Molière y yo les había dicho que les iba a dar algunos casos para saber usarlos, para practicar el uso del diagrama. ¿Sí? Este diagrama es del refrigerante R22, ¿sí? Es del refrigerante R22 y no sé si alguno lo llega a tener, porque yo elegí al azar, elegí algunos, los imprimí y son los que les di a ustedes. Fíjense, acá están las L, ¿les alcanzan a ver las L? Las L es la temperatura, ¿sí? Que no están todas las rayas. Las de presión son las horizontales, las de entalpía son las verticales, y estas rojas que está solamente la L, significa que viene por acá, llega acá hasta la curva, sigue horizontal hasta el otro lado, en este caso es menos 20, y después la línea de temperatura baja. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llaman las líneas de igual temperatura? No. ¿El calor latente? Ah, El isoterma. El calor latente es la recta que está acá, que no está dibujada, ¿sí? Todo esto como les dije recién, es la entalpía. Yo estoy en este estado que estoy ahí en la curva, ¿sí? En este estado que estoy en la curva, fíjense, estoy en una temperatura de menos 20, una presión de 2,5, una entalpía de 178, volumen, ¿no? Y entropía de 0,9. Bien, yo lo voy a marcar ahí. Yo le doy ahí un clic con el botón izquierdo. Elegí ahí, le di un clic. Voy a tratar de mantenerme en menos 20 por acá. Le voy a dar otro clic ahí. Otro me trato de mantener en menos 20 y le doy acá. Bien. Y creo que, si no me equivoco, los veo acá. View. Buenas tardes, profe. Hola. Recién me conecto. ¿Seguimos viendo lo que estábamos viendo la semana pasada en clase? Exactamente. Sí, señor. Ah, ok. Gracias. Acá están, fíjense, en cada punto que yo les hice clic, están escritos acá. Traté de mantener el menos 20. Lo que pasa es que el pulso mío no anda ahí. Acá se fue a casi menos 21. La presión, ¿sí? La entalpía, volumen, en caso de que hubiera, y título en caso de que hubiera. ¿Sí? Entonces, yo les voy a pedir a ustedes que si tienen las hojas cerca, las que yo les di. Sí. sí, sí. Bien, bien, entonces cada uno me dice el que tiene, nosotros somos pocos, no somos tantos, me dice el que tiene, yo lo busco acá y vamos a ubicar un punto. ¿Vale? ¿Con quién arrancamos? A ver quiénes están. No, este no era. ¿Dónde están? ¿Dónde están ustedes? Acá. Bueno, a ver. Bueno, el primero Alexis. Alexis. ¿Qué refrigerante tenés, Alexis? ¿O vos no tenés?
¿La copia, profe? Sí, la copia que yo les dejé. ¿Tenés? Sí, la misma, el R22 creo que. ¿Era el R22? Bien. Entonces, yo te voy a elegir un punto por acá. Este punto que tiene, yo te digo la presión y te digo la temperatura y quiero que me digas la entalpía. ¿Está bien? Este tiene una presión de 8 bar, aproximadamente 8 bar, ¿sí? Y una temperatura de 38 grados centígrados. Quiero que me digas qué entalpía tiene. ¿Tenés el R22 seguro o tenés otro? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Alexis. ¿Tenés el R22? Sí. Sí, bueno, entonces decime, ¿cuál es la entalpía? Ya te dije, tiene una temperatura, dije de 38 grados centígrados y una presión de 8 bar. Quiero que me digas la entalpía. ¿Cómo haces? ¿No te das cuenta? Alexis. Alexis. No, profe. ¿No te das cuenta? Bien, no hay problema, por eso, para eso estamos. Bien, entonces yo te dije 38 grados centígrados. ¿Dónde vas a buscar el 38? En esta escala que tenemos acá. ¿Ves? ¿La ves a la escala? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y después menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. ¿Lo estás viendo? Sí, profe. Bien, entonces yo acá busco el 38. Entonces el 38 va a estar entre el 30 y el 40. Obviamente va a estar más cerca del 40. ¿Sí? Ponele por ahí o un poquito más arriba. ¿Está bien? Pero yo te digo que tiene que tener una presión de 8 bar. Entonces la línea de 8 bar es esta. ¿La ves? Acá está el 8. Ahí está el 8 bar. Entonces yo tengo que ir por la línea del 8 bar, ¿sí? Que es esta, hasta encontrarme, que es toda, ¿no? Desde acá sigue, hasta encontrarme ¿con qué? Con la línea de 38 grados centígrados. Entonces yo tengo acá, voy otra vez en la de 8, la sigo, vos lo podés hacer más fácil en tu hoja, la seguís, y la primera que se encuentra, ¿qué línea es? La de 20. La de 20. La que sigue es la de 30. 30. Y la que sigue es la de 40. 40. Entonces yo voy un poquito para atrás, Mm. ¿sí? Y ahí tengo el punto de 8 bar y 38 grados centígrados, ¿sí? Y de ahí trazo una recta hacia abajo, ¿sí? Y voy a ver acá 400, entre 420 y 440. Ponele, ¿está bien? Vos con la hoja trazás una línea horizontal en 8, ¿sí? Hasta encontrar la de 38, que lo ves acá ves los números, y ahí una vertical para ver qué entalpía tiene. Entonces dijimos que teníamos 8, 38, acá está 20, 30, 40, por ahí, y una entalpía de 427 kilojoules por kilogramo.
¿De dónde yo lo saco bien? Yo porque lo estoy mirando acá abajo, en los numeritos que están abajo, ¿sí? Pasa que si saco el puntero de ahí, desaparece, pero los números que tengo abajo dice T, P, H, B, S, ahí abajo me dice el valor de la entalpía directamente. Vos tenés que trazar la línea y tirar el número. Bueno, a ver, otro. Ujú. Daniel Córdoba. Daniel, ¿estás? ¿Estás? Daniel, decime, Sí, sí. Acá decime ahí. ¿qué diagrama tenés vos que yo te entregué? ¿De qué refrigerante? R134A. Bien. Entonces ahora voy a buscar el diagrama del R134A. Fíjense cómo hago. Voy a archivo, nuevo, de nuevo elijo otra vez log pH y este lo voy a sacar. Y acá busco el 134A. Ahí está. Ok. Entonces se dibuja el diagrama. Bien. Este es el diagrama que tenés vos. Bueno, yo quiero que vos elijas un punto que sea mezcla, ¿sí? Que tenga una presión de 3,5 bar. 3,5 bar. Entonces vos tenés que trazar una horizontal. Sí. Acá tengo 3 y acá tengo 4. Trazas una horizontal con una regla, todo por acá. Sí. Y más bueno, o menos en 15, y el título en 15 grados. 08. El título 08. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vos trazás la horizontal y vos buscás en todas estas curvas la que sea 08. Tengo 01, 02, 03, 04, 09, 00, 08 y sería por ahí. A ver, Sí, lo tengo. por ahí. Bien, entonces quiero que me digas qué temperatura tiene aproximadamente y qué entalpía. Temperatura. Entonces teníamos presión 3,5 bar. Sí. Lo otro Título, te dije 0,8. 0,8. Título Y ahora 0,8. quiero que me digas la temperatura y la entalpía. A ver, la temperatura. Vos trazaste una recta. ¿Puede ser en 5 grados? A ver si no 5 estoy grados perdido. positivos. Sí, sí. Sí, puede ser 5 grados positivos. Está bien entonces. Porque las dos y la son, entalpía. fíjate que las dos son horizontales. La de presión, Sí. que es esta, y la de temperatura acá adentro de la campana, también es horizontal. Claro. ¿Sí? Entonces vos tenés que meterte por ahí y decirme, y bueno, 5, ponele, me decís, bueno, bárbaro, 5. Me voy hasta los 8. Estamos bien entonces. Por ahí. Y la entalpía. Desde ese punto, trazás una vertical para abajo, hacia vertical, abajo. 90 y... No, 0, lo que estás leyendo es... el 0,9 ese no. 1,6. Acá está, ya lo encontré. 360 más o menos, aproximadamente. 360 aproximadamente. Perfecto. Kilojoules sobre kilogramos. Perfecto. 360 kilojoules sobre kilogramo. Y temperatura dijiste 5 grados aproximadamente. 5 grados. Bien. A ver otro. Braulio, ¿qué tenés vos? Sí, profe, tengo el mismo que Daniel. El mismo que Daniel. Bien. Sí. Bien, bueno, entonces me quedo acá. Bueno, quiero que me des un punto. Yo te voy a dar en estado de vapor,
¿sí? Y en Sí. estado de vapor, vos ya sabés dónde lo tenés que ubicar, si va a ser acá, acá o acá. Sí. Y yo quiero que tenga una presión de, vamos a ponerle de 8 bar, vamos a seguir Sí. con el 8, una presión de 8 bar y una temperatura de 70 grados centígrados. Ok. Entonces, vos tenés que buscar los 8 bar, encontrar la curva de 70 grados centígrados y ahí bajar. Esto sería 50, 60. ¿Qué le digo? ¿La entalpía, profe? Quiero que me digas la entropía. Entre 440 y 460. Entre 440 y 460. Más Exacto. próximo a 460. 450 y pico. ¿Mm? Sí. 450 y pico. Ahí. Sería 455. Sí. Bien. Bien. ¿Se va entendiendo cómo se manejan estos diagramas? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ahora Bien. sí. Sí, sí. A ver, ¿quién más está? Marcelo Cruz, ya que está. Marcelo Cruz, ¿vos tenés diagrama? Sí, yo tengo el R500. El R500. Bien, voy de nuevo. Voy a archivo, nuevo, log ph y busco el 500. Está ordenado alfabéticamente, así que es este. El R500, ok. Bien, Profe, una consulta. sí, Los refrigerantes varían porque cambian de estado a distinta temperatura, nada más. exactamente. Y eso es lo que yo quiero que vean ahora. ¿Dónde está esto? Acá. En este caso, ¿sí? En este caso, que es el R500, fíjense, la curva de temperaturas llega a menos 80 grados. ¿Lo ven? Menos 80. Sí. Y Sí. la presión crítica, el punto crítico que está acá arriba, está a 40 bar. Una bestialidad. ¿Sí? Una Esto ya es bestialidad. para más bien industrial, ¿no? Una Sí, cámara frigorífica. sí, no sé, esto para mí es más para criogenia. Ah, ¿Sí? Para criogenia. Las cámaras sí. frigoríficas no necesitan algo tan... Porque fíjense que trabaja a altas presiones. ¿Sí? Bueno, en el caso tuyo te voy a pedir un líquido, uno que esté en estado líquido. Y que esté, vamos a hacerlo en, por acá, en 5 bar, ¿sí? Y que tenga en 5 bar y que tenga aproximadamente 140 kilojoules de entalpía. Entonces tenemos 5 bar y que tenga una entalpía de 140 kilojoules por kilogramo. En ese estado está en estado líquido. ¿Sí? Ahí está en estado líquido. ¿Qué temperatura tiene ese punto, en ese estado? ¿Cómo hacemos? Y vas a tener que trazar. Estas son, tienen una cierta curvatura, pero no mucha. Podrías hacer que sean casi verticales. Esta, hacia allá, ¿sí? Menos 20, menos 40, van hacia arriba, van así. ¿Sí? Solo que no las dibujan para que no se entorpezca el diagrama. 5 grados más o menos tendrá. No, no. Estamos en 5 bar y 140 140. por No, acá, menos 5 grados, perdón.
menos 60 grados. Menos 60 y pico de grados. ¿Cómo me doy cuenta? Porque las rectas, a ver cómo puedo hacer. Voy a hacer una trampita, a ver si me dejan. Porque está fuera del... O sea, Está ya está en acá, estado pero gaseoso, ¿no? sí, aguantame un cachito que vamos a hacer una triquiñuela. Por la L. Porque arrancan verticalmente las temperaturas. Ah, son vertical, ahí está, vamos a ver acá. Ujú. Ahí está, ahí saqué el pedacito. ¿Ve? Bueno, dijimos, ¿lo ven a esto, no? Sí. Sí, Dijimos Sí. en 5 bar. Entonces, por ahí, esta sería la recta de 5 bar. ¿Sí? Después dije una entalpía de 140. ¿Por qué no la hice más grande? Bueno, a la vamos altura a de menos poner- 60, profe. Estaba por acá, ¿no? Por acá Estaba estaba. abajo del Menos 60. 0,10. 0,10 Ahí del estaba por título. ahí. Bien. Por ahí. Bueno, entonces vamos a hacer por acá. Ahí está. Bien, sería así. Ahí tengo los 5 y tengo los 140 aproximadamente. Entonces, las curvas de temperatura, ¿cómo van? Yo los voy a dibujar a mano alzada. Ah, Esta viene así, la de 40. La de 30 viene por acá. ¿Sí? Tiene una cierta curvatura. Yo acá la estoy dibujando recta. ¿Mm? La de 20 hace esto. Tendría que haberla dibujado en rojo. ¿Sí? Vamos a dibujarlo. Ah, no tengo rojo. Bueno, no importa. Y así. ¿Sí? De acá va horizontal y después baja. Entonces, Ah, ya acá entendí. Ahí está abajo. está entre esta que es de menos 50 y esta que es de menos 60. Entonces, por eso está entre menos 60 y menos 50, el punto este. Está entre estas dos. ¿Sí? Está entre esta, que es la de menos 60, y esta, que es la de menos 50. Nuestro punto. ¿Está bien? Ahí están, acá se marcan dónde está la temperatura. Esta es la escala, ¿sí? Sí, leí el punto que está ahí en el medio y no ese. Exacto. Claro, vos veías acá. Claro, No, yo leí de justo donde empieza la campana. claro, no. ¿Mm? No, En está. este caso, vemos que es así. A ver si esto cómo hago para sacarlo. Ahí tengo el rojo. La curva de menos 5, de 5 grados sería así, más o menos. Por acá la de 5. Esta sería la de 0. Tiene una cierta curvatura. Esta sería la de menos 10. Por supuesto, bien hechas, ¿no? Tiene una cierta curvatura, pero no tanto. No son tan rectas como las dibujé la primera vez. Entonces, ahí está, ahí vemos la temperatura. Bien. Perfecto, entonces tenemos una temperatura aproximadamente de menos 60 grados centígrados. A ver, ¿quién más está? Diego Villarruel, ¿estás? Sí, profe, no tengo acá los apuntes, estoy en la calle, pero Ajá. veo la pantalla. Si me dice ahí el que estamos usando, lo puedo llegar a sacar. Bueno, a ver, vamos a elegir otro. Ah, bueno, primero, bueno, ya vimos esto, ¿no? El tema del rango de presiones que tiene este. Va de 0,05, por supuesto, 8, 9, 10, ya arriba de 10 ya es mucha la presión. Entonces, fíjense que la zona de trabajo va a ser esta, principalmente. O sea que trabaja a muy bajas temperaturas. Vamos a elegir otro. A ver si puedo mostrarles. Ajá. Creo que en teoría quedarían acá, pero no sé por qué no los veo. No, no sé por qué no los veo. Acá. Bueno. Ahí están todos.
Bueno, ahí está el R134A. Fíjense las presiones. ¿Ven? Las temperaturas de trabajo entre -10 y 20, ¿será? ¿Sí? Este sería el rango de trabajo, que son los más comunes, las heladeras, los freezer, las cámaras frigoríficas. ¿Ven? Es esta zona de trabajo, ya más no se necesita. Y las presiones son relativamente bajas, normales, podría decirse, o que se pueda acceder. ¿Está bien? Estas son las presiones que van a tener ustedes en el evaporador y en el condensador. ¿Sí? Fíjense el punto crítico. También llega a 40, ¿sí? Llega a 40, pero la zona de trabajo es esta, ¿sí? En esta zona de trabajo. O sea, entre 1 y 5 bar, ¿sí? Y temperatura de -30 a 20 grados centígrados, más o menos. Bien, yo te voy a pedir a vos un punto en estado gaseoso que tenga 4 bar de presión y que tenga 4 bar de presión y que tenga 35 grados de temperatura. Entonces, yo voy a los 4, sigo la línea de los 4 y voy viendo las líneas de temperatura. Tengo la de 10, acá sí, la que sigue es la de 20, y acá está la de 30. ¿Sí? Ahí hago el punto, ahí, la de 30. Entonces, una vez que estoy ahí, bajo y me fijo cuál es la entalpía. Un poco más de 420, 425. 420, sí, sí. ¿Sí? Este, Cuando uno lo hace con el papel, hace las rectas. ¿Mm? Bien, esa es la manera de trabajar con el diagrama. ¿Sí? En este software lo que tiene, otra de las posibilidades que tiene, que yo puedo dibujar un ciclo acá. ¿Mm? Puedo dibujar un ciclo y puedo ver algunos cálculos. ¿Sí? Pero no lo vamos a hacer todavía, vamos a pasar a otra cosa. Yo lo que quería que entendieran el diagrama y que vieran cómo se ubican los puntos, como para usarlo, porque en los problemas ustedes lo van a necesitar. Yo les voy a dar, en los problemas les voy a dar la temperatura en el evaporador, la temperatura o la presión en el evaporador, les voy a dar la temperatura o la presión en el condensador, y ustedes tienen que armar el ciclo con esos dos datos pueden armar un ciclo. ¿Mm? Bien, sigamos. Profe, consulta, igual usted siempre sí o sí no va a tener que dar 2 datos, ¿no? Por lo menos. Exactamente, siempre le tengo que dar 2 datos. ¿Sí? Necesitan 2 datos para ubicar el punto. Bien, ahora que hay más gente, vamos a ver el diagrama del ciclo de absorción. Este ciclo, lo que me interesa es que lo conozcan, ¿sí? Porque es un ciclo interesante, es un ciclo que no usa compresor y es útil para los lugares a donde no llega, ¿sí? Donde no llega la cable de red eléctrica, para la isla, por ejemplo, o en algunos lugares así alejados. Fíjense que es del año 1860, ¿sí? O sea, no es de hace poco. Lo que se usa desde hace poco es las distintas maneras de la generación de calor. O sea, que lo hacen, por ejemplo, solar. Bien. Al igual que el otro ciclo, tiene un evaporador y un condensador. ¿Qué es lo que pasa en la primera parte? ¿Sí? En la primera parte, absorbe el vapor a baja presión,
en un líquido, con un líquido absorbente apropiado. El vapor se condensa durante el proceso de absorción y ese calor necesario para la condensación debe ser eliminado. Entonces, fíjense, acá viene el refrigerante, ¿sí? En estado de vapor, sale del evaporador y entra acá, ¿sí? Entra acá. Acá hay un líquido, ¿sí? Un líquido, que lo que hace, se mezcla con él, se mezcla con el refrigerante, ¿sí? Se mezcla con el refrigerante. Es un líquido absorbedor, ¿sí? Y en ese proceso de absorción, ¿sí? Le quita calor, ¿sí? Ese calor tiene que salir de alguna manera y se usa un intercambiador de entra agua fría y sale agua caliente, nada más. Esa mezcla, ¿sí? Esa mezcla de refrigerante con el absorbedor la chupa una bomba. Se eleva la presión de la mezcla líquido más absorbente mediante una bombita. Esa sería la segunda parte. Entonces viene el refrigerante, se mezcla con un absorbedor, ¿sí? Y sale y lo chupa esta bombita. Lo que sigue es separar el refrigerante del líquido absorbente, porque es una mezcla, ¿sí? ¿Y cómo se consigue eso? Se consigue añadiendo calor, ¿sí? Añadiendo calor, lo que se hace es, viene por acá y entra acá. O sea, venía por acá, ahí está la bombita, viene por acá y entra acá. Acá, ¿qué entró? Entró el refrigerante más ese líquido absorbente, ¿sí? El mayor coste de los ciclos de absorción reside en el calor que se añade, esto se llama generador, se añade calor, ¿sí? Que es lo que se reemplaza en el compresor sería, ¿sí? El trabajo de la bomba es pequeño, ¿sí? Se le agrega calor y acá se separa el refrigerante del absorbedor. Entonces acá dice que los absorbentes más usuales son el bromuro de litio o el agua, ¿sí? Y el amoníaco como refrigerante, ¿sí? Por ejemplo. Bien, entonces, se le añade calor de cualquier manera. Puede ser quemando un combustible, puede ser solar, puede ser una resistencia eléctrica, bueno, en ese caso no sería muy económico, pero bueno, es otra manera, ¿sí? Y se separa. Profe, ¿así funcionan las viejas heladeras de queroseno? Exactamente. Así funcionan las viejas heladeras de queroseno. Sale el refrigerante y entra al condensador. Upa. Ah, no lo puse. Bueno, lo saqué. Sale y entra al condensador, ¿sí? Y se va, vamos para atrás. Sale el refrigerante, pasa por el condensador y vuelve a entrar, se expande, la vuelve a expansión y vuelve a entrar el refrigerante enfriado, ¿sí? El refrigerante enfriado entra al evaporador nuevamente y se expande antes y vuelve otra vez el ciclo. O sea, fíjense que tenemos un líquido absorbedor que se mezcla con el refrigerante y luego se separa en el generador. Esa es la gran diferencia entre un ciclo y el otro, ¿sí? Se le añade este intercambiador que ayuda, ¿sí? Ayuda a, porque acá vuelve el líquido, acá vuelve el absorbedor, vuelve, ¿sí? Vuelve porque si no, habría que ponerle más. El absorbedor se separa acá y vuelve al intercambiador absorbedor y el refrigerante sale por arriba y entra al condensador y vuelve otra vez al evaporador. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia del ciclo de absorción con el de compresión? Es que no tiene compresor, ¿sí? Utiliza otro fluido además del refrigerante, ¿sí? Que lo que hace es quitarle el calor, ¿sí? Quitarle el calor y
le baja la presión en 2 etapas. Primero le saca el calor y acá con la generación de calor, acá también le baja la presión. Con la forma de aportarle calor. Esas son las particularidades. Estas son en una heladera de queroseno, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, esto de entalpía no, porque ya lo vieron. Acá están temperatura, entropía. Acá está. Este es el diagrama de presión, entalpía. ¿Sí? Es el que vimos recién, lo estábamos usando de ejemplo. Presión, entalpía. Fíjense la línea de temperatura, ¿ve? Vertical, horizontal y después baja. Esta línea se le llama línea de líquido saturado y esta se le llama línea de vapor saturado. Bien. Esto, lo que se ve acá, es cuando uno analiza, que no es lo mismo que caiga acá, que caiga acá, que caiga acá. Por ejemplo, en el caso de que el punto A, esta es presión, entalpía. El punto A tiene más o menos entalpía que el punto B. Menos, porque lo miro acá, Sí, menor. Con respecto a la temperatura, ¿cuál de los dos, entre el A y el B? El A, temperatura de A es Tiene mayor. más. Es igual, son iguales. No, tiene No. más. Tiene El más. B. Tiene más. El B tiene más. Sí. ¿Sí? El B tiene más temperatura. Vamos, eso lo podemos ver acá. A ver. Ya veo que después, porque se supone que yo no lo cerré, así que tiene que estar abierto en algún lado. Ahí está. Es como si yo me parara acá y me parara acá. Esta está a 40 y esta está a 60. claro. Están en la misma recta, o sea, tienen la misma presión, pero uno tiene más temperatura que el otro. Y con respecto a el A con el C, ¿sí? El A con el C tienen, podríamos decir, la misma entalpía. ¿Sí? La misma entalpía, porque se mide acá, tiene la misma entalpía. Pero el A tiene más presión que el C. ¿Sí? Y podríamos decir que tiene la misma temperatura, fíjense. ¿Por qué? Un poquito de diferencia, muy poca diferencia de temperatura en el A con el C. ¿Sí? Porque es prácticamente la misma curva. ¿Sí? Está un poquito desfasada, pero tiene muy poca diferencia de temperatura. Y acá me dice V aumenta, el volumen va aumentando en este sentido. ¿Para qué sirve analizar estas cosas? Y porque no es lo mismo que esté acá que esté acá, tengo más energía, tengo otro volumen que tengo que manipular, porque esta zona es zona de trabajo del compresor, ¿sí? Es zona de trabajo del compresor. Entonces, ¿en qué estado va a salir del compresor? ¿Con este volumen o con este volumen? Que no es lo mismo, porque estamos manejando volúmenes con ese compresor. Bueno, acá está el diagramita que se lo vieron. Esto es lo mismo que ya vieron antes. Y esta es la parte que quería que viéramos hoy. Fíjense, tenemos el ciclo, evaporador, compresor, condensador, válvula de expansión, y acá está nuestro pequeño ciclo. Bien, es el mismo que habíamos visto antes, que iba de 584 kilopascales a 1942. Estos son los dos datos que generalmente les tengo que dar.
Le tengo que decir cuál es la presión en el evaporador y cuál es la presión en el condensador. ¿Sí? Entonces, yo le digo que la presión en el evaporador es de 584 kilopascales, entonces ustedes buscan acá el 584 y trazan una horizontal. ¿Sí? Trazan una horizontal. Esa Igual también nos va a horizontal, dar el refrigerante, ¿no? también les voy a decir el refrigerante. ¿Sí? Ese es otro ejercicio. A todos les voy a dar las mismas presiones y cada uno me va a decir qué trabajo del compresor necesita. Como es un refrigerante distinto, le va a dar un trabajo distinto. Bien, entonces tenemos 584 kilopascales. Acá me dice que para este refrigerante, que creo que es el R22, la temperatura es de 5 grados centígrados. Bien, se traza esta horizontal hasta que corta acá, corta la línea de vapor. Desde acá se busca una línea de entropía constante. ¿Por qué? Porque nuestro ciclo es ideal, nuestro compresor es perfecto, es ideal, no tiene pérdida, no tiene nada, ¿sí? Entonces tenemos que elegir una curva de entropía constante. Hasta ahí me siguen, ¿no? Ahora después les voy a mostrar cómo. Bien. ¿Hasta dónde? Esta recta la marcan ustedes, a mano, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta la presión del condensador, porque acá también dibujaron otra recta y marcaron los 1942 kilopascales, que yo también se los di de dato. Entonces, donde se corta esta con esta, tenemos acá la salida del compresor. Vamos por esta, que ya la habíamos marcado, porque ya sabemos la presión del condensador. ¿Hasta dónde? Hasta la línea de líquido, hasta que corta. De ahí bajamos, ¿sí? Bajamos en forma vertical, ¿sí? Porque, insisto, nuestro ciclo es ideal, nuestra válvula de expansión no gana nada de calor, es perfecta, entonces no varía la entalpía del 3 al 4, tiene la misma entalpía. ¿Sí? Y ya tenemos nuestro ciclo. Entonces, acá tenemos toda la información. Una vez que hicimos nuestro ciclo, ideal, sí, pero ya lo hicimos. ¿Cuál es el trabajo de compresión por kilo de refrigerante? El trabajo de compresión por kilo de refrigerante es la entalpía a la salida del compresor, que es H2, menos la entalpía a la entrada del compresor, que es H1. Entonces, el trabajo de compresión por kilo de refrigerante es H2 menos H1. Por eso es importante que ustedes sepan cuánto es H2 y cuánto es H1. Y hacen la diferencia y ya tienen eso. La potencia que va a estar en kilowatt es la misma diferencia por la masa de refrigerante. ¿Sí? Después vamos a ver cómo calculamos la masa de refrigerante. Bien. ¿Cuál es el efecto frigorífico? El efecto frigorífico es la cantidad de calor que yo puedo absorber con este refrigerante. ¿Qué es la diferencia entre H1 y H4? Entonces, H1, que es mayor, menos H4, me dice el efecto frigorífico. O sea, lo que yo puedo absorber por kilo de refrigerante. La potencia frigorífica suministrada es lo mismo por la masa de refrigerante. Lo mismo por la masa de refrigerante. La potencia cedida en el condensador, ¿cuál va a ser? La entalpía a la entrada menos la entalpía a la salida por la masa de refrigerante, y ahí tenemos la cedida en el condensador. ¿Qué es el COP? El COP es la relación entre la potencia frigorífica suministrada dividido, ¿sí?,
el trabajo de compresión, la potencia de compresión necesaria. ¿Sí? Es este, H1 menos H4, dividido H2 menos H1. Ese es el famoso COP, que es un coeficiente de eficiencia energética. COP. ¿Mm? Ese es otro dato que ustedes tienen que calcular. Bien, a ver. Este ya está. Vamos a hacer un caso. A ver si tengo por acá. Vamos a volver acá. Vamos a tratar de hacer ese de R22. Entro acá. Entro acá. Voy acá. Agarro otra vez el R22. Claro, acá lo tengo en bar. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Alguien tiene una calculadora de conversión? ¿Qué teníamos ahí en el otro? ¿Qué unidades teníamos? Kilopascales. Bueno, pásenme 580 kilopascales a bar, si lo tienen por ahí. ¿Tienen alguien una conversión? Para hacerlo más o menos parecido. Si no, lo hago yo. ¿Kilos pascales a qué? A bar. 580, dijimos, 580, vamos a poner 580 kilopascales a bar. 5,8 5.8 bar, ¿puede ser? Ah, está bien, claro. 5,8 y el otro valor era 1940. 19,4. 19,4. Listo, ya está. Entonces vamos otra vez acá. Estamos en... A ver que ahí están todos abiertos. Este no era, lo voy a cerrar. Este es el R22. Entonces voy acá a opciones y le digo ingresar un ciclo. Y lo voy a... Un segundito. Ay, Diosito santo. Perdón, ¿eh? Bien. Acá le pongo el nombre. No le voy a poner nombre. Bueno, así lo pongo. Ejemplo. Temperatura en el evaporador. Temperatura, acá me pide la temperatura. Si yo quiero la... Sí, perdón, que el nene está denso. El nene es mi nene. Ay, Dios, un segundito, que soluciona un tema familiar. No hay problema, profe. No entendemos. Ay,
Bueno, acá me pide la temperatura. Bueno, vamos a poner la temperatura. La temperatura la tenemos, es de 5 y 50. Entonces, la temperatura en el evaporador es de 5 grados centígrados. Me pregunta si hay un sobrecalentamiento, le digo que no. Si hay una caída de presión en el evaporador, le digo que no. Si hay una caída de presión en la línea de succión, le digo que no. Si hay una caída de presión en la línea de descarga, y le digo que no. Acá me pregunta la eficiencia isoentrópica, y como les dije, nuestro ciclo es ideal, entonces le pongo 1, la dejo en 1, ¿sí? Si no sería diferente. La temperatura en el condensador dijimos que era 50. ¿Mm? ¿Hay un subenfriamiento? No, no hay. ¿Hay una caída de presión en el condensador? No, no hay. ¿Hay una caída de presión en la línea de líquido? No, no hay. Entonces lo que pongo son las dos temperaturas, ¿sí? 5 y 50, y la isoentrópica en 1. Y le dibujo el ciclo y ahí está nuestro ciclo. Con esos dos datos. ¿Ustedes escuchan el tintón? Sí. Sí. Sí, sí. Es el nene. Ok. Empezó ese GC, que queda en la ruta, y arregló la moto para ir, y como era el primer viaje hasta allá, tiene que hacer, no sé, 6, 7 kilómetros en ruta, el padre lo llevó en lugar de dejarlo ir en la moto. Y ahora el profesor no viene y me dice, ¿y ahora qué hago? Que se tome el bondi. Claro, es que no hay bondi. El único bondi que pasa sale a las 9 de la noche. No. Está más que chinchudo. Y todo porque yo le digo, no quiero que faltes, no quiero que faltes. Y está el Y divino no, botón. obvio. Acá. No quiero que faltes, si no, no está trabajando. Aproveche. Está bien. Entonces, claro, pero esas son las cosas que pasan. Bueno, ahí está nuestro ciclo. ¿Sí? Entonces acá están los puntos. Si yo bajo, voy acá para acá, encuentro la entalpía acá. Si bajo de acá para acá, encuentro la entalpía acá. Si bajo de acá para acá, encuentro la entalpía acá. ¿Sí? Fíjense que estas líneas azules son las líneas de entropía. Y fíjense, no lo puedo agrandar yo esto, creo, que es muy paralela a esta línea azul. ¿Sí? Tiene que seguir a una de estas líneas. Si yo sigo una de estas líneas, me aseguro de que sea entropía constante. Si la cruza, ¿sí? Si cruza una y cruza otra, quiere decir que pasa de una entropía a otra. ¿Se entiende eso? Si no, si es paralela, quiere decir que es una línea que está entre medio de estas dos, que es paralela a ellas. Por eso, con esto, siguiendo una línea de entropía, nos aseguramos que sea ideal. Que acá, que está nuestro compresor, que sea ideal y que no pierda energía en derrozamiento, que es lo que pierde habitualmente. Esto de acá hasta acá es el condensador, válvula de expansión y condensador. Entonces vamos a hacer el primer cálculo. Tenemos acá una entalpía de 407,33. Lo voy a anotar, 407,33. Acá tengo una entalpía de 262,54. 262,54, pero esto está en kilojoules, esa es la otra historia. El otro lo teníamos en otras unidades. La diferencia de esos dos...
Pregunta, profe, ¿por qué 407? ¿Cuánto Porque dijo yo que me valía la altura 1, profe? Acá, este Sí. sería el Sí. punto 1. Yo me Para paro abajo. ahí y bajo Ah, llega a 400, sí. 407. Está. Igual ¿Dónde lo abajo va ven? marcando todo. Abajo dice la Acá, claro, temperatura. ahí abajo yo todo. estoy leyendo el Tentativa. posta. En realidad es 47,68. Pero bueno, digo 407. Esperen que voy a prender la luz porque acá se está oscureciendo. ¿Lo alcanzan a ver dónde están los datos abajo? Sí, se ve. Sí, es medio engañoso Sí, igual. un Por eso me poquito, sí. pareció 407 y... Claro, donde se pone ella, donde se pone la profe, te marca toda la temperatura, todo. Claro, ahí está. Abajo están los numeritos y me dice que la entalpía es de 407,33. Este me dice que me paro ahí, trato de pararme lo mejor posible, y ahí me dice que es 262,89. Entonces la diferencia sería 407, vamos a poner así números enteros, menos 262. Tengo 145 kilojoules. 145 kilojoules por kilogramo, eso es lo que saca 145 kilojoules por kilogramo de refrigerante. Eso es lo que yo puedo obtener en este ciclo. ¿Cuál es el trabajo? ¿Sí? El trabajo que necesita. El trabajo que necesita de compresor es desde la salida del compresor, o sea, me paro acá, y leo que dice 437,11. 437. Este punto ya lo teníamos, que era 407. Bueno, ahí me quedan 30 kilojoules por kilogramo de refrigerante. Ese es el trabajo del compresor, 30 kilojoules por kilogramo de refrigerante. Este, que es 437, menos este que es 263. Así ya lo tenía, 262. Sería 437 menos 262. Me da 5. Pero no nos falta la masa del refrigerante. Sí. No, estoy hablando por kilo de refrigerante. Es que todavía no le quiero complicar tanto la historia. Ah, por kilo, ok. Por kilo de refrigerante. 3 menos 2 serían 175, ¿sí? 175 kilojoules por kilogramo de refrigerante. Así sería los cálculos energéticos por kilo de refrigerante. Esta es una manera de trabajar. Y si vemos acá, editar el ciclo, ¿sí? El ejemplo, y le digo que me muestre la información. Ahí están, fíjese, con los números correctos, ¿sí? El Q en el evaporador, 143, nosotros nos ha dado 145, porque bueno, puse mal los números. El Q en el condensador, 173, ¿sí? Yo he dado 175 porque puse mal los números. Ya me calcula el COP, ¿sí? Ya me calculó el trabajo en el compresor. Nosotros nos dio 30, bueno, 30, bueno, ahí anduvimos bastante bien. Esa es la ventaja que tiene, bueno, pero a lo que yo voy, que con el diagrama pudimos llegar de la misma manera, usando los números del diagrama. Bueno, y acá es, qué sé yo lo voy a dimensionar para 20, porque es lo que yo necesito. Yo necesito extraer 20 kilowatts, por ejemplo. ¿Sí? Así me deja. Edit cycle. Show info. Ahí está. 20 y le digo que lo actualice. Y ahí me dice la masa del refrigerante. 0,138 kilogramos por segundo. Ese es el caudal que yo necesito de refrigerante para poder
extraer 20 kilowatts. Y voy a tener ese trabajo en el condensador y en el compresor. Entonces sí, es por kilogramo. Y acá está, bueno, el trabajo en kilowatt directamente. Y el volumen, metros cúbicos hora. Y la masa de refrigerante. Por eso, para saber cuál es la masa de refrigerante, yo tengo que saber cuál es el calor que yo tengo que extraer. ¿Está bien? Necesito saber cuánto va a extraer. En una heladera común, tendríamos que averiguar cuál es el valor que ellos ponen ahí que va a extraer. Es un valor común, me imagino, para todas las heladeras, porque es doméstico, y según el tipo de heladera va a enfriar más o enfriar menos. Todos lo sabemos, que tiene un valor típico. En una heladera, en una casa, es muy variable, ¿sí? Porque a veces, más en esta época, tienen pocas cosas, pero sí para las fiestas tiene más. Pero sabemos que si le ponemos más cosas, muchas más cosas, sabemos que no enfría bien. O sea que tiene un valor de extracción, un rango, ¿sí? Eso lo podemos saber. Tal vez lo podríamos averiguar en alguna máquina, un folleto de las heladeras, cuál es la potencia frigorífica para sacar, que quita. Por ejemplo, en una cámara frigorífica, ¿sí? En una cámara frigorífica yo meto tanta cantidad de carga en la cámara, tantos kilos, vamos a suponer, de una fruta, ¿sí? Y se sé a qué temperatura entra, porque la estoy colocando, entrará, vamos a suponer, a temperatura ambiente, 20 grados, ¿sí? Entonces, yo necesito sacarle calor y llevarla a 5 grados, por ejemplo, ¿sí? Necesito que esté esa mercadería a 5 grados. Entonces, ahí sé cuánta cantidad de calor le tengo que sacar. Ese sería mi 20 kilowatts en este caso. Con los kilos de la fruta, con el calor específico de la fruta, con la temperatura de entrada y la temperatura a la que quiero llegar. Entonces ahí saco la cantidad de calor que yo necesito extraerle a toda esa masa. Y de ahí viene el QE. ¿Sí? Entonces, con ese QE, sabiendo cuánto tengo que extraer, ahí sé cuál es la masa de refrigerante. Entonces ustedes me dirán, y sí, pero entonces la cámara siempre va a trabajar llena. Sí, sí. ¿Por qué? Porque uno la tiene que dimensionar para una carga determinada. Tengo que saber cuál es la carga y cuánto tiempo va a estar. Y si no, si tengo menos carga, bueno, tendré menos carga, pero por supuesto siempre es un rango. Y si está vacía, obviamente no la enciendo, no la desocupo. Pero este QE, ¿sí? Ay, Diosito santo. Ajá. Ah, el profesor no puede entrar porque está cortada la ruta. Bueno, pero ya se comunicó. Importante. Así que va a tener clase. Bien, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a que, sabiendo el diagrama, con este diagrama puedo calcular el trabajo del compresor, cuánto voy a extraer, cuánto voy a largar al medio ambiente, ¿sí? Y con este diagramita también se puede hacer mejoras, ¿sí? Mejoras. ¿Qué quiere decir? Esto es la cantidad de calor que yo voy a extraer. ¿Cómo puedo hacer yo para que esto sea más grande? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo, profe? ¿Cómo puedo hacer yo para que esta diferencia, el valor que tengo acá,
sea más grande. O sea, que yo pueda ¿La presión? extraer más. ¿Bajando la presión? Bajando la presión, bueno, a ver, probemos. Vamos a anotar estos valores. Vamos a anotar los valores, editar el ciclo. ¿O bajando la temperatura también, no? Sí, vamos a hacer esas dos pruebas. Vamos a hacer esas dos pruebas. Ok, entonces teníamos, acá muestro la información. ¿Con qué vamos a comparar? Vamos a comparar con el COP y vamos a comparar con el trabajo del compresor. ¿Les parece? Esas dos. 30,058 y tengo un QE, lo voy a anotar, el QE, vamos a hacerlo así, por kilo, ¿sí? QE de 143,9 y QC de 173,95. Bien, si yo lo quiero editar, ¿me dejan editarlo esto? ¿Cómo lo edito? Ok. Formato, show edit. Sí, ahí está. Bien, ¿qué me dijiste? Subir la temperatura, dijiste. No, ¿bajar la temperatura o la presión? Bajo la temperatura. En lugar de 5 le voy a poner 2. ¿Sí? Bajó. Bajó, esta línea bajó. Bien, vamos a ver ahora el QE, que estaba en 143, se fue a 142. Estaba en 143,9 y se fue a 142. Bajó un poquito. Nada, casi nada. El QC estaba en 173, se fue a 175. El COP creo que bajó. Y el trabajo del compresor subió, fíjense. Estaba en 30,06 y se fue a 32. Que no me conviene que suba el trabajo del compresor, porque es más gasto energético. Bueno, vamos a seguir. Voy a, lo edito, lo dejo en 5 y le bajo la presión. Bueno, pero es lo mismo, bajo la temperatura, bajo la presión, bajo las dos al bajar acá. Profe, ¿no sería al revés, aumentar la temperatura? Aumentar la temperatura, bueno, la pongo en el evaporador, la subo a 10, o no, a 8, ¿les parece? Sí. Bien. Ahí está, show info. Ahí está, 8, 50. El Q en el evaporador se fue a 144. En el condensador bajó un poquito y el trabajo en el compresor bajó. Se fue a 27, bajó 3 kilojoules. La solución es que este punto venga más para acá. ¿Se entiende? Venga más hacia acá. Entonces, si ese punto viene más hacia acá, entonces yo voy a conseguir que esta diferencia sea más grande. Entonces ahí aparece la primera necesidad, que es la necesidad de subenfriar. Entonces, ¿cuánto la voy a subenfriar? Y le voy a poner, vamos a poner un 5. Y acá vuelvo a poner los 5. ¿Ven? Se subenfrió. ¿Sí? Llegamos a estado líquido acá. Y esta diferencia se agrandó. Vamos a ver cuánto. Se fue a 150. Es lógico. Por supuesto, larga más. Y el trabajo del compresor se mantuvo. Es el mismo. 30,058. Pero el QE aumentó. Si yo le pongo más
No sé, quiero volver, no me deja. Ok. Quiero más, bueno, lo voy a subenfriar 10. Bien. Show info. Se fue a 157, de 143 a 157. El COP también está aumentando. Y el COP también está aumentando. ¿Mm? El COP también está aumentando. Otra cosa que puedo hacer es que este punto está muy peligroso acá, que está en el borde. Lo que yo voy a necesitar es sobrecalentar para asegurarme de que siempre entre vapor al compresor. Entonces ahí entra el sobrecalentamiento. Le vamos a poner un 5 y se corre. Pero sigue siendo isoentrópico, ¿ven? Sigue siguiendo la recta esta de la entropía constante. ¿Y qué pasó con los otros valores? Se fue a 161. O sea, profe, sobrecalentar y sobreenfriar es pasar el límite del gráfico para Exactamente. que se Sobrecalentar alinee. es de acá irse para este lado y Claro. subenfriar es de acá irse para este lado. Esas son las dos estrategias que se usan, ¿sí? Este sería el ciclo normal. Y acá tenemos subenfriamiento del líquido y recalentamiento del vapor. Entonces se agrega este cachito acá y se agrega este cachito acá. La manera de conseguirlo es agregando entre medio un intercambiador, ¿sí? Que lo que entrega uno lo recibe el otro. Se agrega un intercambiador de calor entre medio, ¿sí? Entonces, este se recalienta y este se subenfría. Saca el calor de acá y este se calienta y este se enfría. Profe, Sí, ahí en el punto 4 nos aseguramos que vaya totalmente líquido el refrigerante, ¿no? exactamente. Totalmente líquido. Totalmente líquido, y ese totalmente líquido entra a la válvula de expansión y cuando sucede, sabemos que al expandirse aparecen las primeras gotas y es donde acá vemos que se mezclan, que entra, ya acá tenemos mezcla. Entra y sale mezcla de la válvula de expansión. O sea, no es solamente líquido, sino que es líquido y vapor. Acá nos damos cuenta. Entonces entra al evaporador mucho más acá. Y entonces la diferencia hace que tenga mayor cantidad de calor. Y ustedes vieron que el trabajo del compresor era el mismo. Y obtenemos más. ¿Qué otra cosa? Bueno, esto es lo mismo. Esto está subido, ahí en el aula. Acá sería el ideal, con subenfriamiento, ¿sí? Entonces, esas modificaciones posibles si agregamos, por ejemplo, el intercambiador de calor, como se aprecia en la figura. Así conseguimos el sobrecalentamiento del vapor, saturado obviamente, y el subenfriamiento del líquido saturado. Se dice líquido saturado cuando está de este lado de la campana, ¿sí? Y vapor saturado cuando está de este lado de la campana. Líquido sería en la línea, saturado es un poquito más a la izquierda y vapor saturado un poco más a la derecha. Entonces, ¿para qué sirve eso del recalentamiento? Protege el compresor asegurando una compresión seca, ¿sí? Para que no haya golpe de líquido. Otra manera es, hay un posible calentamiento en la línea de aspiración, ¿sí? Acá, ¿sí? Acá, cuando sale del evaporador y entra al compresor, generalmente hay una caída de presión, por empezar, ¿sí?
y se recalienta, además de por el intercambiador de calor, por el roce, sería el rozamiento de salir de un lado y entrar al otro, hay una pequeña subida de temperatura. Ahora les muestro un ciclo real. El evaporador sobredimensionado puede recalentar y el COP suele bajar. Eso con el recalentamiento del vapor. El subenfriamiento del líquido, condensador sobredimensionado y el COP sube ligeramente. Bueno, son otras consecuencias que salen. Esto es lo que le quería mostrar. Fíjense, acá está el recalentamiento, acá está el subenfriamiento, acá está la pequeña caída de presión a la salida del compresor, una pequeña caída de presión en el condensador, una pequeña caída de presión en el evaporador. Y en este ejemplo, la válvula de expansión es buena todavía, pero en realidad pasa una cosa así. Fíjense, esta sería la válvula de expansión, no tiene entalpía constante, esto es lo que pasa en la realidad. La caída de presión es esta, en un lado y del otro. Acá está el recalentamiento. Y el compresor, esta sería ideal, el compresor no tiene pérdida, y esta es cualquiera. ¿Ven? No son paralelas. ¿Sí? No son paralelas. Por lo tanto, esta línea, que es la línea del compresor, cruza dos de estas o tres. Por eso cambia la entropía. Bien. A ver. ¿Dónde estás? Ahí. Bueno. Antes de seguir, vamos a hacer un descansito. Sí, por favor. Bueno, como verán, estoy ahí atrás. A ver, ahí. Eso que ven ahí es la caja negra. Uno de los chicos, no lo que he acá, que sirve para calcular el coeficiente de transmitancia de los materiales. Para calibrar los sensores también. Lo que hace es, ahí está, son dos platos, como ven, ¿sí? Dos platos. Esto, bueno, es la manija para según el material se pone entre medio de estos dos platos, y tiene los cableríos que están ahí, ¿sí? Que le da según la resistencia, le da una cierta cantidad de calor, entonces él puede manejar la cantidad de calor que le da, que le agrega, y cuánto es lo que recibe, del otro lado lo sensa, y entonces puede saber cuánto calor pasó y con la intensidad y saca el K. Muy bien. Le hizo un pibe, ¿eh? Un pibe. ¿Eso en campana, profe? Opa. Sí, en campana. Y hay un montón de instrumentos. Por todos lados. ¿La semana que viene seguimos virtual, profe? Sí. Sí. Ah, ok. Sí, los Yo aparatos. entré tarde, por eso no olvidé. Ahí está. Esa bandera no sé de qué es. Allá hay, esos son paneles solares, y allá, bueno, una ventana. Creo que de Polonia. Creo que de Polonia. No sé de dónde. No sé por qué está ahí tampoco. Bueno, la puso Sí, es blanca y roja la de Polonia. Y no tiene ningún logo o nada en el medio. Será de Polonia. Espero que no sea de River, porque ya la estoy sacando. No, tiene dos colores nomás tiene, ¿no? Dos franjas. Sí, dos colores, blanca sí. y una... Blanco y... Sí. Si fuera blanco, rojo, blanco, sí sería de River. Y ahí sí sería, pero no. Tiene esos buenos. Un día le voy a preguntar, porque bueno, se fue el chico no está ahora. Se fue a vivir a Misiones. Pero lo vamos a extrañar. Lo vamos a extrañar. Bueno, hacemos un descansito, porfi, de 15, ¿sí? Bueno. Y retomamos. A ver qué hora es.
Sony 33, bueno, menos cuarto, arrancamos. ¿Mm? Ok.